Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. ¿Qué poder es capaz de contrarrestar la capacidad destructiva de la bomba atómica? Yo sugerí la mejor de todas, la paz, expresó el genio de la astrofísica alemán Albert Einstein al enterarse del uso de la fisión nuclear que descubrió y con la que se inauguraron los difíciles años de la Guerra Fría en el mundo. Desde tiempos inmemorables, la paz siempre ha jugado una dura batalla contra el caos, la destrucción y la guerra, al considerar que es un valor fundamental en la vida de las personas, de las familias, de las actividades productivas, de las naciones y de la sociedad en general. Si la humanidad ha conocido grandes ejemplos que motivan, enaltecen e idealizan en personas momentos cruciales de la historia, surgen Benito Juárez, la Madre Teresa de Calcuta, Mahatma Gandhi, Eleanor Roosevelt y el Papa Juan Pablo. Y Honduras, corazón de América, tampoco se exime de construir la paz, de lograr entendimiento en todos los ámbitos de la sociedad, la política, el trabajo y la armonía en cualquier ámbito de la vida nacional. Los llamados a contribuir en la construcción de la paz vienen del poder público establecido, de las organizaciones de la sociedad civil, de los gremios, la academia e iglesias de toda denominación, de la comunidad y de las personas comunes y corrientes en general. Honduras transcurre por una etapa álgida de su historia, con problemas que se acumulan por la dinámica propia o situaciones que escapan de control, como el costo de los combustibles que gravitan transversalmente en la economía familiar y nacional. La sociedad catracha necesita reflexionar acerca del ámbito que la rodea, preguntarse qué es lo que pasa, qué es lo que hay a nuestro alrededor, qué es lo que podemos hacer para cambiarlo, cuestionamientos que invitan a pensar y a meditar en qué tan necesaria es la paz en nuestras vidas y en base a eso dar pasos que aporten ese granito de arena de cada segmento de la sociedad, porque al final del día serán las pequeñas acciones las que construyan los más grandes actos. En el pasado reciente, la ONU, la OEA, la Unión Europea y gobiernos amigos han venido formulando llamados a mantener una actitud pacífica y constructiva tras el proceso electoral de noviembre del 2017. La sociedad civil considera que la clase política juega un papel importante en prevenir la conducta social de sus seguidores, a fin de evitar la violencia y mucho menos incitar a sus seguidores a la confrontación. También llaman a la población y organizaciones de la sociedad hondureña a reconciliarse y olvidar divisiones por ideologías políticas. El 20 de enero de 1961, en la toma de investidura del poder, el presidente John Fitzgerald Kennedy hizo suya una de las máximas en favor de la patria y la paz. No te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país, dijo el gran gobernante, y esa es parte de la sinergia que hoy de cada uno y una de sus hijos e hijas reclama el país. Para el Foro La Entrevista les informó Samantha Velázquez. Buenos días, Honduras y el mundo. Gracias por estar con la entrevista de Canal 11. Don Hermilio Soto, analista, está con nosotros. Ya Samantha hizo una introducción con Carlos Zelaya. Gracias por estar acá. Gracias. Y don Edgardo Rodríguez, anoche lo iba escuchando como todas las noches, junto a Neria Edilberto Arteaga Chávez, ahí en Tegucigalpa de noche. Los he invitado para que me hagan un análisis cómo ven la situación del país, cómo ven la situación del transporte urbano, que habla de un pacto fiscal. Hay varias personas ya detenidas por el caso de Pandora. Ahora a las 8:30 ya estamos transmitiendo con Giovanni Villalobos. Estaremos desde la corte. Dos de esas personas, ayer la juez encontró que no tenían culpabilidad alguna. Eso genera algunas dudas. Y lo que viene para Honduras, que viene además. También ayer, si te lo buscas, Fabricio, la encargada de negocios, que es la encargada en este momento de la Embajada de los Estados Unidos, la señora Fulton, también ha puesto un Twitter luego de conocerse este caso Pandora. Don Hermilio, inicialmente, ¿cómo analiza la situación que vivimos los hondureños? Una situación atípica, nunca había ocurrido que tantas personas y personajes de la vida política fueran detenidos y enviados a los batallones por un caso como este denominado Pandora, caso que denunció la MASI y que también lo había trabajado el Tribunal Superior de Cuentas. Buenos días, Raúl. Buenos días, Edgardo. Efectivamente, estamos viviendo una situación atípica en Honduras.
no podemos desconocer que estamos en un país en crisis, generada por, bueno, está precedida de un golpe de Estado, de un fraude electoral, que ha generado un gobierno autoritario ilegítimo y con una ciudadanía que siente que no encuentra oportunidades para mejorar sus condiciones de vida y resolver los problemas cotidianos que tanto preocupan en estos momentos. Ahora vemos una cantidad de diputados que están siendo judicializados por actos de corrupción y esto lo que viene es a confirmar que tenemos una institucionalidad del Estado colapsada, que realmente son problemas viejos, son conocidos, pero que nunca hubo voluntad política de actuar. Creo que aquí hay un elemento clave y es la presión externa, particularmente la presión de los Estados Unidos para que se combata la corrupción, porque la visita del vicepresidente de los Estados Unidos al Triángulo Norte, cuando viene a expresar con toda claridad que la corrupción es un problema que tiene que combatirse en estos países, las acciones que se están tomando en los Estados Unidos para que se saque el listado de políticos involucrados en actos de corrupción, la cancelación de visas para estas personas y que lamentablemente son personas que tienen, bueno, el descaro de presentarse a la ciudadanía pidiendo el voto, aspirando a candidaturas presidenciales. Entonces eso refleja la situación de crisis profunda a la que ha llegado la sociedad hondureña. Por otro lado, vemos el surgimiento de nuevos actores. A mí me llama la atención el surgimiento de los transportistas que están haciendo demandas para rebajar los combustibles. Me parece interesante que no quieran ceder en estos momentos con algunos ofrecimientos que le ha dado el gobierno, que creo que tiene que ver con la desconfianza que ellos tienen para el gobierno. Pero si se mantienen en ese punto de exigencia, es interesante porque aquí surgen y desaparecen actores, ¿verdad? Vimos la marcha de las antorchas, vimos las luchas estudiantiles, ahora vemos los transportistas. Entonces son diferentes crisis que lamentablemente no se logran articular en una acción nacional, sumada a una ciudadanía que ha agotado la energía social para la lucha, que tiene sentimientos de impotencia, de frustración y de desencanto, porque cuando ha salido a las calles a protestar, lo que ha encontrado es la represión de parte del gobierno. Y bueno, al final de cuentas, estamos en un punto donde no hemos tenido ninguna transición política, democrática, de reconciliación, no hay diálogo, y esto lo que hace es agudizar y complejizar la crisis. Sí, don Edgardo, ¿qué piensa? Hoy es miércoles 25 de julio, así está la situación del país. Se me olvidó también que quedan 6 meses para que los políticos puedan plantear las reformas electorales. Buen punto. Y ayer hacía algunas entrevistas mis compañeros para los noticieros que habíamos detallado con Alexander. Y hoy, 25 de julio, no se ponen de acuerdo. Decía el diputado de la bancada del Partido Libre, Jorge Cálix, que él no podía irle a poner una pistola a un diputado del Partido Nacional para que acepte la segunda vuelta. Ese es otro tema que está en la mesa de discusiones. Si este año no se logra esto, pues no se va a poder. Y tampoco se va a poder entonces la nueva tarjeta de identidad. Muy bien, buenos días, mi estimado amigo Hermilo Soto. Es un gusto y un honor estar con él en este foro. Bienvenido, Raúl, de sus merecidas vacaciones. Gracias. Y buenos días al pueblo hondureño. Quiero comenzar señalando mi incomodidad como hondureño, como patriota, por ese intervencionismo descarado de la embajada norteamericana. Yo creo que los hondureños que amamos a este país, que valoramos la cooperación norteamericana en materia de justicia, debemos alzar nuestra voz para pedirle a la embajada americana que deje de intervenir de manera tan descarada en los asuntos internos de nuestro país. Yo, por lo menos, amo a Honduras firmemente y no me gusta
que la representante de la Embajada de los Estados Unidos o su embajador o quien sea de la Embajada de los Estados Unidos intervenga tan descaradamente en los asuntos que nos atañen a los hondureños. Y yo no me mamo el dedo, ya, no soy un niño, sé perfectamente que en Rusia, como en Europa, como en toda América Latina, en África, en Asia, en todo el planeta, las embajadas norteamericanas siempre están metiendo sus manos en los asuntos internos de los países. Pero en muy pocos países de América Latina la embajada norteamericana es tan descarada como en Honduras. Así que quiero decirle a los hondureños que amamos a este país que debemos de pedirle un alto a la embajada norteamericana. Me parece descarada el intervencionismo norteamericano en nuestro país. Y repito y recalco, se agradece la cooperación, la asistencia que nos pueda dar Estados Unidos en materia de justicia, en materia de seguridad. Se agradece, pero eso no los valida para ser tan descarados de intervenir todos los días públicamente en los asuntos internos de Honduras. Ojalá en algún momento... ¿Lo considero una intervención? Es una intervención vulgar y descarada, al estilo de las viejas prácticas imperialistas de los Estados Unidos. Y a mí me extraña que los grupos de izquierda de Honduras, que siempre levantan la bandera del antiimperialismo, toleren ese tipo de intervencionismo descarado. Y una cosa es que los norteamericanos estén preocupados por la impunidad, por la corrupción en Honduras y que alienten o apoyen la lucha contra la corrupción. Eso es totalmente entendible. Lo mismo hace la Unión Europea. Usted no mira al coordinador del G16 o de la Unión Europea en Honduras tuitear, no lo mira. Tuitear, aplaudimos la lucha contra la corrupción en Honduras, aplaudimos Pandora. Usted nunca lo va a ver haciendo eso. Los europeos entienden lo que es el respeto a la soberanía y a la dignidad de un país. Nunca ustedes ven a los embajadores europeos en Tegucigalpa tuitear asuntos internos, pronunciarse públicamente sobre... Eso no quiere decir que ellos no tengan un papel activo. Claro que lo tienen. Están financiando a la Maxi. Están financiando mecanismos de lucha contra la corrupción y de transparencia, la Unión Europea, pero no intervienen de manera tan descarada, digamos, cínica como lo hace la Embajada de los Estados Unidos. Yo creo que los hondureños debemos de empezar a exigirle respeto a la Embajada norteamericana. Mucha gente que me está escuchando debe estar pensando que estoy loco porque aquí no hay justicia, porque aquí hay una corrupción descarrilada, etcétera, etcétera. Y es cierto, pero eso tenemos que arreglarlo los hondureños de una vez por todas. Que aceptamos apoyo y cooperación externa, perfecto, pero eso no quiere decir que la representante, la señora Fulton, va a estar todos los días interviniendo de manera descarada en los asuntos internos de Honduras. Así que esto lo he dicho en HRN, en el programa Tegucigalpa de Noche, y lo he dicho en otros espacios y lo voy a seguir diciendo porque debemos tener dignidad de país. Si nosotros los hondureños no respetamos y no hacemos que se respete nuestro país, nadie nos va a respetar. Nadie va a venir a este país a respetarnos. Y por eso mucha gente hace lo que quiere con nuestro país. Así que tenemos que empezar a tener un poco de dignidad nacional. Paso al otro tema. Fabricio, solo quiero ¿sí? ahí. El porque tuit. Sí, el tuit, Fabricio. Ahí está. Porque ella también, no solo opinó ayer. No todos los días, todos los días. Y por varios meses. Sí, casi desde que ella está, desde que la señora Fulton está en ese cargo de encargada de negocios, ella tuitea sobre el acontecer nacional. Y eso en derecho internacional es incorrecto, va en contra de los principios del derecho internacional y en contra también de la dignidad de los países. Eso que estamos viendo ahí no lo vemos en el resto de países de América Latina, no lo vemos. Díganme ustedes en qué país de América Latina, no digamos de otras partes del mundo, que jamás
se les ocurriría en Europa, por ejemplo, decir al embajador norteamericano en España que está en contra del separatismo catalán, por decir un tema? Jamás. Inmediatamente lo sacan. Inmediatamente es declarado non grato en España o en cualquier parte del mundo, en África, en Asia o en los países de Sudamérica. Jamás ustedes van a ver en Sudamérica ese tipo de expresiones. Así que debemos de empezar a despertar la dignidad, y el orgullo y el respeto a nuestro país. Y mucha gente, yo sé que me estará criticando en este momento porque dirán, pero es que en Honduras no hay justicia, en Honduras hay excesiva corrupción. Es cierto, sí. Y repito, reitero, se agradece la cooperación en esa materia y la necesitamos. Pero debe ser una cooperación sin que eso los valide a ellos para intervenir de manera tan descarada. Hoy hacen eso, mañana dan órdenes y nos ordenan qué hacer. Y creo que eso debemos nosotros los hondureños ponerle un límite y ponerle un hasta aquí. Si no lo hace el gobierno, debemos hacerlo nosotros, los ciudadanos dignos y que amamos Honduras. Bien. ¿Algún comentario antes del segundo punto, Edgardo? Hermilo. Muy bien. Bueno, yo por principio coincido con Edgardo que como hondureños no podemos estar de acuerdo con la intervención de un gobierno o de una embajada en los asuntos internos del país. Pero yo creo que el respeto se gana y los gobiernos se deben de ganar el respeto, y creo que el gobierno de Honduras, por carecer de legitimidad, es muy difícil que pueda exigir respeto ante el gobierno de los Estados Unidos en esta coyuntura. Creo que la ciudadanía hondureña no se siente representada por un gobierno usurpador, autoritario y mafioso que se mantiene en el poder por la vía de la fuerza, por la vía del fraude, el fraude más transparente en la historia de Honduras. Si bien es cierto que en otros países no se da eso, pero es que hay una conexión, hay legitimidad de su gobierno, hay respaldo del gobierno con la ciudadanía. Y la ciudadanía no se siente comprometida, no se siente representada, y más bien siente que el gobierno está expoliando, está saqueando, porque no podemos desconocer que en Honduras tenemos instituciones económicas, instituciones políticas depredadoras, que ven al Estado como un botín. Y ahí está el ejemplo de los diputados. Y diputados que están solidarizándose con la corrupción. Y retomando lo que manifestaba Edgardo, en otros países basta con que los mencionen para que renuncien. Álvaro Uribe ayer renunció porque está siendo judicializado. Y hoy los diputados se están defendiendo y en el hemiciclo legislativo están solidarizándose con ellos. Y en el reciente pasado, diputados que encontraron a un familiar con una bolsa de más de 100,000 lempiras, y cuando regresa al Congreso se para el Congreso y les aplaude. Entonces ese es el problema que nosotros tenemos, ¿verdad? Con qué realmente orgullo hay que ponerle chile un hondureño y hondureña va a defender a un gobierno como el que tenemos. Por principio no estamos de acuerdo y nunca lo vamos a estar con el intervencionismo, pero este gobierno es ilegítimo. La sociedad hondureña no se siente representada por él, y lamentablemente necesitamos realmente construir la institucionalidad democrática del país. Necesitamos entrar a procesos de transición democrática que incluya a esa ciudadanía excluida que hoy realmente siente que no es parte de este país, sino que parte de la otra Honduras que ya se ha planteado en discursos recientes. Bien, voy a leer un par de mensajes. La opinión de Edgardo ya despierta algunas reacciones de los televidentes. Don Gilberto Ríos dice: buenos días, Raúl. Lo que nos dicen los de Pandora es que fueron financiados por el Estado por 292 millones para derrotar a Xiomara y no pudieron, tuvieron que hacer un fraude vulgar. Los demás es accesorio, la democracia fue usurpada por la élite nuevamente. Saludos a sus distinguidos invitados. Don Mauricio Ramos también, un hombre muy cercano al expresidente Zelaya. Hipocresía, a muchos les agradó incluso a algunos de sus panelistas el acompañamiento de la coronel
Fulton al Tribunal Supremo Electoral a declarar a Jo presidente en el marco de grandes cuestionamientos de fraude electoral, también dice Mauricio Ramos. Y me dice don Luis Alberto, creo que él no tiene visa, y me pone una carita tapándose los ojos. ¿Yo no tengo visa? Sí, dice él, pregunta. Sí tengo visa. Y si me la quitaran no me importa, señor Mauricio, no me importa. Se lo digo honestamente. No, eso fue el señor Luis Alberto. Ah, Luis Alberto. Sí. Bueno, ya le contesté, ¿verdad? Que no, que tengo visa y es como que pueda ir a cualquier país del mundo, sí. Creo que el desvisado se les aplica a aquellas personas que de acuerdo a la visión y a la política norteamericana han incurrido en actos de corrupción en Honduras. Y por lo menos Edgardo Rodríguez Coello, que está aquí presente, jamás se ha robado ni se robará un 5 del erario público y de ninguna parte. Bien. El segundo punto. ¿Eh? El segundo punto. El segundo punto, evidentemente, el tema la demanda del sector transporte ha puesto sobre el tapete de la discusión, no en sí la demanda, no me quiero concentrar exclusivamente en lo que es la demanda del sector transporte, pero quiero concentrar en lo que se pone en evidencia en este momento en nuestro país. Evidentemente, como dice Hermilo, vivimos una situación de crisis económica, desempleo como nunca antes, falta de inversión, un problema fiscal cada vez más amenazante y que es una bomba, se ha calificado como una bomba fiscal que puede estallar en cualquier momento y crear profundizar más la crisis económica en nuestro país. Una empresa privada que históricamente nunca ha sido comprometida, nunca ha estado comprometida con la inversión nacional y hoy mucho menos. Una empresa privada voraz, antipatriota, oportunista, que le saca privilegios al gobierno, a este y a otros, a este y a otros gobiernos, a todos los gobiernos, y no cumple con su misión de generación de empleo. Mire qué terrible, se les quitó el 1.5% y le mintieron al pueblo descaradamente que iban a generar empleo. Mentiras, mentiras, más bien están cerrando empresas. Una crisis económica profunda, una crisis política agudizada desde el 2009, estamos claros, el 2009 es el estallido de una situación política en donde se perdió el respeto a la ley por todos los sectores. Aquí no vamos a decir que el Partido Nacional es el demonio y los demás son los angelitos. Toda la clase política entró en un terreno de irrespeto a la ley y de los procedimientos de la democracia. El 2009 fue la máxima expresión de ese momento y se profundizó en el 2013 y el 2017 fue, digamos, la cúspide de la crisis política, que si no la resolvemos, como decía Raúl, si no se aprueba este año profundas y verdaderas reformas político-electorales que implique despartidizar el Tribunal Supremo Electoral, el Registro Nacional de las Personas y una nueva ley electoral, si no hacemos eso, el 2021 va a haber una guerra civil en Honduras. No me cabe la menor duda. En 2021 va a haber una guerra civil en Honduras aupada por las maras y pandillas y el narcotráfico. Aupada, no digo que es propiciada por ello, acompañada. Porque hoy cualquier protesta social, sea de estudiantes universitarios, sea de transportistas, sea de maestros o sea de lo que sea, está siendo acompañada y va a ser acompañada por las maras y pandillas y por el narcotráfico. Estemos claros en eso. Entonces, crisis política y crisis social, que se expresa en esto que acabo de decir. Incremento de la delincuencia, consumo de drogas, violencia, etcétera, etcétera. Entonces, estamos en una situación evidentemente preocupante en Honduras. Y esto, mi amigo Hermilo, con todo aprecio, se lo digo, somos amigos desde hace mucho tiempo.
se lo digo, esto no es de buscar culpables. Esto no es que el Partido Nacional hizo tal o cual cosa en las elecciones del año pasado, o esto no es una cuestión del golpe de Estado del 2009. Usted bien sabe todas las irregularidades que estaba cometiendo el gobierno de Mel Zelaya desde el 2006 hasta el 2009, que no estoy juzgando lo que se hizo el 28 de junio. Estoy diciendo la responsabilidad de toda la clase política, porque si aquí vamos a decir que el culpable es el Partido Nacional, entonces todo el resto de la clase política no tiene ninguna responsabilidad y que sigan las cosas como están. No, aquí hay responsabilidad de toda la clase política en nuestro país. Entonces, frente a lo que ha hecho el movimiento, la demanda del sector transporte, lo que pone en el tapete de la discusión es la crisis económica, política y social que vive Honduras. Y por lo tanto, para cerrar esta parte mía, Raúl, considero que el gobierno actual, la empresa privada, la clase política, no puede seguir manejando, no puede ni debe seguir manejando la situación de Honduras como está actualmente. Yo sé que la oposición más radical en Honduras apuesta al caos y a la anarquía, porque ellos creen que en el caos y en la anarquía ellos van a prevalecer y llegar al poder en medio del caos y la anarquía. Se equivocan. Y por eso es que la gente no, la mayor parte de la ciudadanía no ve con buenos ojos a los sectores más radicales de nuestro país. Y ahí es donde fuerzas como la de Salvador Narrala, por ejemplo, toman protagonismo en Honduras porque no son fuerzas radicales, no son fuerzas anárquicas ni destructivas. O voces como la de Luis Zelaya, que son voces mucho más sensatas que los de la izquierda radical, anárquica, destructiva y cavernícola, para cerrar con estos calificativos. Entonces, no puede continuar la situación así. El gobierno debe de hacer una reflexión y una lectura correcta y profunda de lo que está sucediendo. Y a mí me preocupa la lectura que están haciendo. A mí me preocupa la lectura que están haciendo porque lo veo en las medidas que quieren tomar con el sector transporte. No están dándole una lectura correcta a lo que está sucediendo. Las declaraciones que oigo de ministros del actual gobierno no son declaraciones que están viendo solo el corto plazo, no están viendo el mediano y el largo plazo. Me preocupa muchísimo que no hay una visión de estadista de muchos de los ministros que opinan y que dan puntos de vista sobre la situación que está pasando en el país. Es una situación que estamos al borde ya al límite de lo que se puede aguantar en materia económica, política y social. Estamos al límite. Esto implica... Sí, comparto ahí con usted. Los ministros de este gobierno no aparecen. No habla a excepción del ministro Eval Díaz. Es el único. Los demás están escondidos. Escondidos, ¿verdad? Ahí esperando a ver qué pasa. No enfrentan su cargo, no enfrentan la posición que dan tienen. la cara, pero además de que no dan la cara, cuando la dan, cuando se atreven a dar la cara, yo no escucho unas, digamos, posturas, ideas, planteamientos realmente integrales, que esa es la palabra, integrales a la problemática que está viviendo Honduras el día de hoy. Y este es un llamado al presidente de la República. Creo, y lo he dicho públicamente y aquí lo voy a ratificar, creo que el presidente Juan Orlando Hernández debe reestructurar por lo menos la mitad de su gabinete. Debe reestructurar inmediatamente la mitad de su gabinete, porque no le están aportando ideas importantes para resolver no el problema del día a día, el problema del mediano y largo plazo. Es que estamos en una situación muy compleja, en donde se impone, entre otras cosas, un pacto de gobernabilidad y un pacto fiscal, que podemos hablar más adelante de eso. Estoy totalmente de acuerdo con el pronunciamiento del Colegio Hondureño de Economistas, que habla de la necesidad urgente de un pacto fiscal, hoy más que nunca. Yo sé que ya hace tiempo varios exministros de finanzas venían hablando de esto y no se les hacía caso. Hay una ley ahí de cuestiones de equilibrio financiero, nadie le para bola a esa ley, nadie le para bola. Ayer lo mencionó el exministro Arturo Alvarado, que hay una ley que regula este asunto de fiscal, pero nadie le para bola, como muchas leyes en Honduras. El mismo gobierno no le para bola a las mismas leyes que emite.
Entonces, me parece que debemos, esta vez sí, un diálogo por un pacto de gobernabilidad y un pacto fiscal. Me parece que el diálogo, ya perdió vigencia el diálogo de Naciones Unidas. Me parece que ese diálogo de Naciones Unidas debe ser convertido en un verdadero diálogo nacional. Y fíjese que yo, después de las elecciones, del resultado de la crisis postelectoral, dije siempre, aquí se impone un diálogo nacional para ver los distintos problemas del país. Y me cayeron los críticos, me cayeron encima, los críticos de los partidos de la oposición diciendo, no, que la crisis era electoral. No, mire, bueno, no quiero mencionar nombres, pero gente que está en estos foros y en otros foros diciendo, me acuerdo que fui a UNETV, que ya casi no voy ahí porque me llueve en ya se imagina usted, ¿eh? Cuando voy a los foros de UNETV salgo pero apaleado por las redes sociales, Entonces me acuerdo que fui a UNETV y dije, aquí no solamente es un problema político, es un problema económico y un problema social. Entonces hay que discutir la situación social, económica. No, me dijeron, no, esta es una crisis política. Sí, pero ¿qué es la política? ¿Qué nos enseñaban en la universidad que era la política? Es la continuación de las condiciones económicas de una sociedad. La política es el reflejo de la economía en otro ámbito. La política es la lucha económica en otro ámbito, señores. No puede haber crisis política sin que haya crisis económica. Hay crisis política en Honduras porque hay crisis económica. Es una continuación de la situación económica y social que hay en Honduras. Entonces, se impone en Honduras la necesidad de un verdadero diálogo incluyente, donde estén todas las fuerzas políticas, económicas y sociales para llegar a grandes acuerdos. Si no hacemos eso, y la oposición que está jugando a que la crisis se profundice, ojo con esto, la oposición o un sector de la oposición, porque hay sectores serios de la oposición en donde ubico a Narrala y ubico a Luis Zelaya. Hay un sector de la oposición que juega, desea, anhela, alienta el caos y la anarquía. Y eso, señores, a nadie beneficia, ni incluidos los miembros de la oposición. Entonces, aquí se impone la necesidad de un verdadero diálogo, no este diálogo que está convocando finanzas, en donde solo invitan a los amigos, y a la gente que no va a ir ahí a criticar las cosas malas que hace el gobierno. Eso no es diálogo, esa no es mesa de concertación, están equivocados. Y es ese tipo de errores los que yo veo, en donde no dan una lectura correcta de lo que está pasando en el país. Ese tipo de acciones aisladas y reuniones entre amigos, los que me indican a mí que no están entendiendo, varios de los funcionarios del gobierno actual no están entendiendo la gravedad de la situación política, económica y social de Honduras. Me dice Paulette Giselle, buen día, excelente tema. Eso necesitamos, temas positivos que nos ayuden a entender como lo están haciendo los panelistas, las cosas que están pasando. Hermilio. Sí, bueno, yo estoy de acuerdo con Edgardo que la clase política hondureña tiene responsabilidad de todo lo que está pasando. Sin embargo, yo creo que nosotros necesitamos de la radicalidad en la gestión política, entendida esta como atacar los problemas de raíz, los problemas estructurales que tiene el país. Porque los políticos acá en Honduras, en los debates y específicamente en las campañas, están de acuerdo con el diagnóstico de la situación de la crisis que vive el país. Todo el mundo reconoce que hay pobreza, 7 de cada 10 hondureños viven en la pobreza. Eso no es un país viable. Y más o menos 5 en extrema pobreza. Entonces, ¿de qué democracia estamos hablando? Realmente la democracia tiene sentido cuando mejora la calidad de vida de la gente. Si no, realmente no estamos haciendo nada. Entonces, los políticos están de acuerdo en el diagnóstico, ¿verdad? Pero en donde no están de acuerdo es cuando vamos a ir a las causas de esa situación de pobreza y exclusión que vive el país, y menos cuando vamos a hablar de las alternativas. ¿Cuáles son las alternativas que vamos a plantear para
ir resolviendo esos problemas. Y ahí ya nos diferenciamos, porque aquí entonces hay que gestionar la política para beneficiar a grupos históricamente privilegiados. Entonces, a mí me parece que son responsables los que están gobernando de manera ilegítima el país, como aquellos que están en la oposición, porque yo creo que la oposición, desde mi punto de vista, todavía no logra hacer rupturas con la forma tradicional de gestionar la política. Yo veo que hay ausencia de un liderazgo más audaz y propositivo en la oposición. La ciudadanía está ahí, es decir, está surgiendo en las luchas territoriales. El caso del transporte ahorita, diferente fuera si sumado a la lucha del transporte y a este caso Pandora, donde hay un montón de políticos presos, tuviéramos una amplia movilización de la ciudadanía. Y yo creo que ahí el liderazgo político tiene mucha responsabilidad. A mí me parece que no hace ruptura de la forma tradicional de gestionar la política cuando ve la idea del control de la institucionalidad del Estado. Lamentablemente es costumbre negociar con el poder para tener control de las instituciones del Estado. Y eso lo hemos visto en el Tribunal Superior de Cuentas, en la política limpia, y me parece que eso no resuelve. La oposición política debe generar una ruptura profunda con esa forma clientelar y asistencialista de gestionar la política. Luego, tenemos un gobierno que ha ahogado con represión todo intento de movilización pacífica de la ciudadanía. Y eso explica en alguna medida el agotamiento social en que nosotros estamos. Yo creo que el gobierno está haciendo malos cálculos porque no podemos desconocer que en este momento puede imponer su agenda, pero eso no le va a crear condiciones como para enrumbar el país por una ruta de gobernabilidad democrática. Tiene que entrar a un proceso de diálogo, negociación, ¿verdad? Y un proceso de reconciliación en donde no pueda imponer su agenda. Este país está dividido en dos, casi la mitad de la ciudadanía no se siente representada por este gobierno y el problema de fondo es que se está imponiendo a sangre y fuego y eso lo vimos en el reciente pasado. Entonces, yo creo que estamos expuestos a que van a surgir explosiones sociales de un momento a otro y eso no le va a permitir construir un país distinto que son los anhelos que tiene la ciudadanía hondureña. En una situación de crisis, de desencanto con la política, sin falta de oportunidades de la juventud, ¿verdad? Entonces, una ciudadanía está en riesgo de entrar a aventuras que pueden llevar al país por situaciones que realmente no son convenientes para el futuro. Pero la principal responsabilidad son los que tienen el poder, sea en lo micro o en lo macro. El gobierno y aquí quien tiene que dar los primeros pasos es el gobierno. Es el gobierno. En eso no nos podemos equivocar. Él es como el que es jefe en la casa o en cualquier espacio, por pequeño que sea, la principal responsabilidad es quien detente el poder. Y aquí se tiene el poder de manera ilegítima, de manera violenta, y no hay voluntad de ceder lo más mínimo, sino que imponerse. Bien, voy a hacer una pausa antes, unos tweets. También, don Mauricio Ramos ha enviado una foto ahí para que la vea don Edgardo. Poneme los Twitter, por favor, que la gente me esté enviando. Acércame eso, Evo. Juan Jiménez dice: gracias a que Estados Unidos mete presión, se logra obtener algo de justicia en este país. Los políticos, cuando les conviene, hablan de independencia, pero cuando les caen los dólares para mantener el presupuesto, no dicen nada. Sigamos.
Ah, Fabricio. Seguimos viéndolos. Muy interesante el programa, dice don Ernesto Narváez. Dale más. Carlos González, pregúntele a Edgardo si se indignó de igual forma cuando la Fulton se fue a meter al Tribunal Supremo Electoral para validar actas duplicadas y votos falsos, que hasta el micrófono le quitó a Baxon. Ahí no lo escuché gritando y reclamando a la señora esa. Sigamos. Ricardo ya está acostumbrado a esto. Hoy sí sale en desafío, dice don Rigoberto Cerrato, desafiando y criticando a Estados Unidos porque afecta a su partido este señor que dice que se dice politólogo, pero que se le sale lo cachureco. ¿Por qué? Estuvo de acuerdo y aplaudió cuando aceptaron a Joe como supuesto presidente. Sigamos. La foto que le manda Mauricio Ramos. Ahí está. Bueno, por derecho a réplica. Estoy en contra de cualquier forma de intervencionismo, ¿verdad? Estemos claros en eso. Estoy en contra de cualquier forma de intervencionismo. Pues yo no vine a ese foro, no vine al foro al día siguiente de que la Fulton hizo eso, ¿verdad? O sea, no me pueden estar, es absurdo, digamos, estarme reclamando que me pronuncie a cada rato de lo que está sucediendo. Pero esto que yo he dicho sobre el intervencionismo exagerado y descarado, porque yo entiendo que los Estados Unidos intervienen de manera directa o velada en todos los países del planeta, incluido Rusia y China. Intervienen de manera abierta o descarada. En Honduras intervienen de manera descarada. Pero en todo el planeta, los Estados Unidos, a través de sus embajadas, intervienen. En Rusia, por ejemplo, financian organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, por ejemplo. ¿Verdad? Entonces, estamos claros en eso. Pero una cosa es que intervengan de manera velada, que tampoco estoy de acuerdo, y otra cosa es que lo hagan de manera tan descarada como lo hacen en Honduras. Entonces, quiero decir, debemos actuar en base a principios. Yo hoy estoy diciendo esto. Quiero escuchar a Mauricio Ramos, que dice militar en un partido de izquierda, pero que de izquierda él y Mel no tienen nada. De izquierda, Mauricio Ramos, Mel Zelaya y muchos de ellos no tienen nada, y por eso yo jamás voy a estar, digamos, de acuerdo con muchas de las cosas que hace Libre. Si la izquierda mundial, latinoamericana, acaba de estar Mel en el foro de Sao Paulo hablando del imperialismo norteamericano. ¿Por qué no se pronuncia usted, señor Mauricio Ramos, que dice pertenecer a un partido de izquierda antiimperialista? Usted debería de ser el que se esté pronunciando, no yo, que supuestamente soy de derecha. ¿No le parece, señor Mauricio Ramos? ¿No le parece? Contésteme con un tuit, con un mensaje a Raúl. Yo jamás lo he escuchado a usted hablar, jamás. Jamás lo he escuchado hablar y protestar sobre esto. Puede ser que lo haya hecho, pues yo no lo he escuchado, pero yo paso pendiente de los medios de comunicación. Yo a usted, señor Mauricio Ramos, solo veo que manda mensajes a los programas y a los foros. Eso es bonito y eso es fácil. Lo difícil es dar la cara. Dé la cara, señor Mauricio Ramos. Muestre que es de izquierda de verdad. Porque su líder, Mel Zelaya, acaba de estar en La Habana, digamos, con discursos antiimperialistas. Demuestre que usted también está alineado con la ideología de su partido Libre. A eso me refiero. O sea, lo que yo dejo de hacer, usted debería de hacerlo entonces. Si yo no me pronuncié en aquel momento y en otros momentos sobre el intervencionismo, pues no era mi momento. Hoy ya me cansé del intervencionismo de la señora Fulton y de la embajada norteamericana, un intervencionismo tan descarado. Repito, no me gusta, no estoy de acuerdo, pero sé que los Estados Unidos intervienen en todo el planeta. Pero de la manera tan descarada como lo está haciendo en Honduras, yo por lo menos ya no lo soporto. Y usted, que se dice de izquierda, de un partido antiimperialista, debería pronunciarse más firmemente que yo. Bien, voy a ir a la pausa comercial. Un momento, ya me está escribiendo don Mauricio Ramos. Por aquí me dice Germán Leicelar, hijo.
Me dice Germán, la sociedad, ciudadanía, pueblo hondureño en su totalidad requiere transformaciones en muchas dimensiones. El Estado no gana institucionalidad, sino que genera poderes de control, de imposición. La precariedad social no cambia, excepto para lo peor, la terquedad y la tosudez de todos los sectores donde no existe respeto a los demás, la ausencia de elementos unificadores y la prevalencia de la disociación destruyen más y más. Algunos en la oposición confunden energía y certeza con la creación de caos y desorden. Se confunden manejo de la corrupción con exhibicionismo y circo. Pareciese que la falta de seriedad invade cada espacio de acción en su totalidad. Durante años se hizo fiesta y abuso en su totalidad, sin visión de futuro. Hoy estamos con la peor resaca posible y aparentemente sin criterios para salir de ella. Si no hay una reflexión de todos los sectores y no se trabaja en cosas que sumen a las mayorías, no se deslumbra avance positivo. Lograr el fracaso del gobierno de turno parece ser la única forma en que la oposición cree poder funcionar, descalificando multilateral y destrucción de todo en una atmósfera de cinismo y un accionar dentro del universo mental de un indio taimado. Pareciese que las herramientas erróneas son las que prevalecen y obviamente obviamos todo lo correcto, dice el abogado Germán Leicelar, hijo. Dice aquí don Mauricio Ramos, la reivindicación es celebrada. Adelante, Gardo, rectificar es de sabios. Muy bien, está bien. Una pausa y continuamos. Bien, continuamos. ¿Cuáles son las cosas que nos dividen a los hondureños, Hermilo? Bueno, sin duda que el tema político es un tema muy fuerte, que creo que está en la mesa, está en el tapete. Yo creo que la ciudadanía hondureña, con lo que sucedió, y creo que es que no podemos tratar de entender lo que está pasando ahora si no lo vinculamos a temas centrales, como fue el golpe de Estado. El golpe de Estado partió a esta sociedad en dos y nos dividió a la ciudadanía también, nos dividió hasta las familias, ¿verdad? Y el gran problema que nosotros tenemos es que normalmente cuando hay un acto violento como el que pasó en el 2009, entonces las sociedades buscan la forma de reconciliación nacional, de reconciliar a esa sociedad que está partida de manera violenta, y nosotros no hemos tenido la oportunidad de vivir ese proceso. Otros aplican lo que son las transiciones democráticas, ¿verdad? Pero igual nosotros no lo hemos vivido. Y en otros casos se aplican asambleas nacional constituyentes para reconstruir lo que se destruye por la manera violenta. Entonces, ¿qué pasa en el caso nuestro? Es que los gobiernos que le sucedieron al golpe de Estado, lo que hicieron fue una continuidad de un acto violento en el golpe de Estado. Entonces, a mí me parece, Raúl y Edgardo, que eso nos mantiene divididos, que eso nos mantiene realmente partidos. Entonces necesitamos transitar en esa ruta de transición democrática, de reconciliación nacional, y ahí vemos agentes externos como el que mencionaba Edgardo, de la intervención de la Embajada de los Estados Unidos. Lo vivimos en los 80, el intervencionismo de los Estados Unidos, cuando aquellos grupos de izquierda en nuestros tiempos de juventud luchaban por transformaciones radicales y por la vía armada en los países vecinos en este país, en Centroamérica, y los Estados Unidos convirtió a Honduras en una plataforma de guerra contrarrevolucionaria, de guerra contrainsurgente y de guerra preventiva. Era un acto violento contra aquellos jóvenes que luchaban por las aspiraciones de transformación social, pero había una gran diferencia, que tenían legitimidad ante la ciudadanía, por eso terminaron negociando los acuerdos de paz, porque eran actores con legitimidad. Hoy los Estados Unidos está diciendo, el enemigo
es el crimen organizado, el narcotráfico y las maras. Ahora miren qué interesante, y es que está vinculando al poder formal, al poder formalmente establecido con esas maras, y las incluye en ese combate. Porque lamentablemente el poder público, los grupos políticos y empresariales están vinculados a las maras, al crimen organizado y al narcotráfico. ¿Y cómo se explica entonces las extradiciones de altas figuras políticas en Honduras que se paraban y se planteaban en las tribunas públicas pidiendo el voto, ¿verdad? Entonces ahí es donde la ciudadanía dice, bueno, se está apretando la mano, contra esas figuras emblemáticas de Honduras en el país, que están vinculadas a esos grupos irregulares. Sí, yo creo, Raúl, y para concluir, que yo no veo el problema que es un problema de derecha o de izquierda. Creo ¿De un enfrentamiento entre la derecha y la izquierda? No, yo realmente no lo veo así. Yo creo que en Honduras los grupos de oposición en su planteamiento, y eso se reflejó en el golpe de Estado, una resistencia pacífica. Son demandas realmente que deberían de ser demandas de una burguesía, de transformaciones democráticas desde un planteamiento de una burguesía. Recuperar la institucionalidad del país, adecentar el Estado, poder poner la política al servicio de la ciudadanía. Creo que el país no da para un planteamiento radical como lo plantean algunos desde izquierda. Yo creo que el país da para planteamientos de transformaciones progresistas, democráticas. Creo que eso es lo que aspira la sociedad hondureña. Lo que pasa es que cuando lo planteamos que son los de izquierda, entonces los prejuiciamos, generamos temor. Yo creo que necesitamos más planteamientos de izquierdas, de las izquierdas en plural, porque creo que ese planteamiento mafioso, que yo no lo llamaría de derecha, mafioso del poder, de usufructo del poder, está llevando a la ruina a este país. Sí, antes de continuar con don Edgardo Rodríguez, vamos a ver un rápido resumen con mi compañero Giovanni Villalobos. Giovanni está en la Corte Suprema de Justicia, son las 8 de la mañana con 9 minutos. Giovanni, ¿qué ha pasado? ¿Qué le podemos informar al pueblo hondureño a través de Canal 11, la entrevista, y de Radio Visión Honduras? Buenos días, licenciado Valladares y sus distinguidos invitados. Ya han ingresado los imputados. Me encuentro con el abogado Dagoberto Aspra, defensor de una de las personas que comparece a la audiencia inicial este día por el caso Pandora. Buen día, abogado Aspra. Sí, buenos días, gracias. Estamos esperando que nos dejen entrar a la sala de audiencia, donde se va a celebrar la audiencia inicial. Estamos convocados para las 8:30 de la mañana. Están una gran parte ya de los abogados defensores que constituimos la defensa técnica de los imputados. Bueno, estaríamos expectantes de lo que va a suceder el día de hoy, y creo que este día va a ser exclusivamente para que el Ministerio Público presente la carga probatoria. Sabemos que es abundante, hemos calculado que al menos 6.000 folios se han acompañado como prueba documental, y otra parte que va a ser también testigos que serán nominados y prueba pericial. Asimismo, pues como abogados defensores estamos pendientes de lo que el Ministerio Público pueda presentar, no así que también hemos ya elaborado una estrategia previa de defensa para poder desvirtuar todos los señalamientos que se han incluido dentro del requerimiento fiscal. Esto se va a prolongar por varios días debido a la cantidad de imputados, abogado. Creemos que esta audiencia se va a consumir todo el tiempo que está previsto en la ley, que son 6 días, ya ha transcurrido al menos un día. Creemos que no antes del domingo podemos tener una resolución. Son 29 imputados, son al menos 45 abogados que están defendiendo sus posiciones. Creemos que todo el tiempo va a ser utilizado por la juez. Vemos un obstáculo y una dificultad de que sean tantos imputados. No sé la juez cómo va a poder valorar las acciones de cada uno, porque son acciones diferentes, son grados de participación diferentes y hay hasta delitos diferentes. Entonces sí nos da algún tipo de preocupación de que la juez tenga la capacidad de poder valorar toda la cantidad de pruebas que está presentando el Ministerio Público y la que presentaremos nosotros como defensores. Gracias, abogado Dagoberto Aspra, muy amable. Bueno, ya se dispone ingresar aquí. Abogado Suazo Varillas, si me permite. Abogado Suazo Varillas también
Él es uno de los apoderados, el abogado Suazo Varillas. Bueno, hay dos personas que fueron eximidas de responsabilidad, fueron enviadas a sus casas. ¿Qué consideraciones tiene usted como apoderado de algunos de los imputados? Lo que demuestra que el Ministerio Público acusó a dos personas inocentes y que le demostraron al Ministerio Público que la razón por la cual habían recibido cheques, ya fuera de Fundación Di Batista o fuera de la Fundación Todos Somos Honduras, porque los cheques que ellos recibieron fueron de cualquiera de estas dos fundaciones. Y eso es lo que pasa en este caso. El 80% de las personas que han sido procesadas en este caso desconocían el origen ilícito de dónde provenían esos fondos. La presentación que hicieron ellos en el Ministerio Público, aún después del requerimiento fiscal, fue lo que motivó que el Ministerio Público se diera cuenta que había cometido un error acusándolos y en este momento ellos declararon el día de ayer y el Ministerio Público optó por no solicitarle ninguna medida. Por lo tanto, el día de hoy vamos a escuchar un sobreseimiento definitivo a favor de ellos, que es lo que esperamos nosotros, que sea lo que le van a dar a todos los demás imputados, porque ellos no solamente desconocen desconocían el origen ilícito de esos fondos, sino que no tuvieron absolutamente ninguna participación en este ilícito penal. Gracias al abogado Varillas participando, Suazo Varillas participando en 11 Noticias y precisamente en la entrevista. Licenciado Valladares, con usted. Buen día. Claro. Gracias a Giovanni Villalobos. Estábamos comentando sobre el tema Pandora también acá. Don Edgardo. Bueno, yo quiero dedicar unos minutos a ya el diagnóstico, como dice Hermilo, todos estamos claros en el diagnóstico, hay una crisis económica, política y social que no da para más, ¿verdad? Y el mensaje que yo quiero dejar en esta mañana no es a los que me atacan en las redes sociales, ¿verdad? Equivocadamente, porque atacan al mensajero, no el mensaje, siguen equivocados. Debatamos el mensaje, no el mensajero. Estoy de acuerdo con mi amigo Hermilo cuando dice que se impone la necesidad de un diálogo y una reconciliación, que puede ser mediante varias vías. Él menciona la vía de la constituyente, es una vía válida, pero hay varias vías. Creo que el gobierno actual debe saber leer e interpretar lo grave de la situación que vive Honduras hoy. Debe saberlo interpretar. Si continúa, si cree el gobierno y su equipo que va a continuar haciendo las cosas como las ha hecho siempre, yo sinceramente les auguro un resultado muy catastrófico, no para ellos, para todos nosotros, porque a mí me preocupa el país, no me preocupa el gobierno, ni me preocupa el Partido Libre, me preocupa todo el país que ya está sumamente complicado. Mire, Raúl, una amiga me llamó llorando, como hay miles de hondureños sin trabajo, llorando porque no tiene ni para comer. Esa es la realidad de hoy. Miles de hondureños desesperados por la situación actual. Y dejemos de echarle la culpa al gobierno. Aquí las culpas, ya dije yo, abrí señalando a la empresa privada, que muchos de estos partidos llamados de izquierda no ponen el dedo en la llaga. No sé por qué no lo hacen. Pero yo sí lo hago. Empresa privada, ustedes no le están cumpliendo a Honduras. Políticos, todos no le están cumpliendo a Honduras. Organizaciones sociales no le están cumpliendo a Honduras. Aquí la responsabilidad es de todos. Estoy de acuerdo. El gobierno lleva la iniciativa, estoy de acuerdo. Así como también el gobierno debe tomar la iniciativa para un pacto de gobernabilidad, que es lo que Hermilo habla de un diálogo, una reconciliación y un pacto fiscal. Estoy convencido de la necesidad de un pacto fiscal que implica un sacrificio de la empresa privada, un sacrificio de los sectores sociales organizados, me refiero, y un sacrificio del gobierno, que es el que más debe sacrificarse. Olvídense la gente que dice, sí, es que nosotros ya estamos sacrificados y el gobierno no. Este es un sacrificio de todos. Lamentablemente así es, lamentablemente. Yo quisiera que no pagar impuestos, en fin, no quisiera que me tocaran ni un 5 de mi bolsa. Todos quisiéramos
no sacrificarlo, pero o nos sacrificamos todos o esto no va a caminar. Entonces un pacto fiscal no implica que solo el gobierno se va a ir a sacrificar. Claro, tiene una gran cuota de responsabilidad. Creo que el gobierno se ha excedido y este asunto del transporte es como la gota que ha rebasado el vaso. Y aquí mucha gente, por ejemplo, no dice de la alcaldía. Anoche nosotros comentábamos una noticia en HRN que le han aumentado al impuesto de bienes inmuebles, ¿verdad? Cambiaron ahí ciertos conceptos del impuesto de bienes inmuebles. Ya viene el impuesto de bienes inmuebles. Lo disfrazaron entonces. Lo disfrazaron. En buen español, sí. Lo disfrazaron. Mire, Tito aplicó el impuesto de vial, aplicó una reforma al de bienes inmuebles. Y viene un impuesto también para el tema sanitario en Tegucigalpa. Se están excediendo. A eso me refiero un pacto fiscal. Disculpe. O sea, todo el mundo se enfoca en el gobierno nacional. No, pero solo disculpen. Tito puede hacer lo que quiera. ¿Sí? Si la gente dice que es el mejor alcalde de la historia. Así es, sí. Le dieron un cheque en blanco. Así que ese hombre va a hacer lo que él quiera. Lamentablemente así es. Pero sabemos que no puede hacer lo que quiera, aunque se le haya votado, ¿verdad? Los que votaron por él le pusieron un cheque en blanco. Pero el resto de capitalinos no estamos de acuerdo. Son 3 impuestos. 3. Claro, todo el mundo está enfocado en el gobierno y se les olvida que la alcaldía de Tegucigalpa ha aplicado 3 aumentos de impuestos distintos. Entonces, estamos en una situación de crisis extrema y ya no se aguantan tantas cargas. Pero para minorar esas cargas hay que hacer un pacto fiscal que implica un sacrificio grande del gobierno, reducción de los gastos, eliminar programas que no son esenciales y otras medidas, revisar los contratos de energía, renegociar los contratos de energía eléctrica que representan la más pesada carga del fisco nacional. Y no estoy diciendo anular los contratos, renegociar con las térmicas esos contratos leoninos que han firmado con 5 familias que son las dueñas de Honduras. Entonces, un pacto fiscal y un pacto por la gobernabilidad en donde deben discutirse las reformas político-electorales y debe, digamos, encontrarle una salida al tema de la reelección. Por ejemplo, plebiscito en noviembre o en diciembre. Plebiscito en noviembre o diciembre de este año para zanjar definitivamente esa herida abierta que representa la reelección. Un pacto de gobernabilidad. De lo contrario, el país se nos va a ir de las manos. Y aquí no va a perder Juan Orlando o el Partido Nacional. Repito en esto, reitero, los que se frotan las manos con la crisis creyendo que eso les va a beneficiar. Están muy equivocados, están muy equivocados. Aquí es el país el que pierde, somos todos los que perdemos. Entonces, cierro con esto, creo en la necesidad de que el gobierno dé pasos firmes, como dice Hermilo, es el que debe dar los pasos firmes hacia un verdadero diálogo, no un diálogo entre amigos, como se está haciendo en este momento por el tema fiscal. Eso no es lo que Honduras necesita. Necesita un diálogo con las fuerzas beligerantes en Honduras, fuerzas políticas de oposición, las que quieran dialogar, porque ya Libre se manifestó que no quiere estar en ningún diálogo. Bueno, se excluyen a los radicales de Libre y se quedan con los que sí quieren a Honduras y quieren construir un país. Entonces, un diálogo incluyente con las fuerzas políticas, económicas y sociales. No hacer eso, seguir gobernando como se ha gobernado hasta ahora, nos esperan cosas peores para el país. Don Hermilo, ¿y la Iglesia Católica y la Iglesia Evangélica, cuando hay elecciones, participan? ¿Qué rol debería jugar la Iglesia, las iglesias de Honduras en este momento? Bueno, yo pienso que las iglesias no se puede desconocer la influencia que tienen en la ciudadanía y el papel orientador que históricamente han jugado. Pero yo creo que cuando hablamos de iglesia también tenemos que diferenciar. Tenemos que hablar de las cúpulas privilegiadas de las iglesias y la gente común y corriente y humilde que se congrega en las iglesias con la esperanza de que
Dios Todopoderoso les acompañe y les proteja. Yo creo que las iglesias a nivel de cúpulas tienen una gran responsabilidad en lo que está pasando en el país, ¿verdad? Y es la falta de opción por los pobres en la práctica, porque en los momentos más difíciles se han aliado con el poder. En concreto, yo creo que esa opción preferencial por los pobres es necesaria. Creo que con un modelo económico depredador como el que tenemos, la iglesia está llamada a acompañar a la ciudadanía para esa mayordomía de los bienes naturales para beneficio de la ciudadanía y no verlos como mercancía. Entonces, me parece que aquí se requiere un papel protagónico, orientador y claramente a favor de los pobres, de la ciudadanía, de la mayoría, de las iglesias, de los medios de comunicación, ¿verdad? De las cúpulas políticas, ¿verdad? De los liderazgos, porque creo que este pueblo ha quedado a merced de los abusos de poder. Creo que necesitamos todos entrar a un proceso de enrumbar el país por nuevos derroteros, en donde no solamente sea una reforma política electoral, estoy de acuerdo con Edgardo en este planteamiento, pero aquí hay que ver la economía al servicio de quién. Necesitamos una economía al servicio de las mayorías. Se está devaluando aceleradamente el empira, ¿verdad? Sí, necesitamos rescatar nuestros bienes materiales que se están entregando de manera depredadora. Necesitamos la reforma política, necesitamos reconstruir la institucionalidad del Estado realmente. Entonces necesitamos reformas profundas. Y yo creo aquí, Edgardo, que aquí no es si alguien se excluye o no del diálogo, sino cuáles son las fuerzas realmente claves para dialogar. Quieran o no quieran, porque yo creo que aquí todo el mundo quiere dialogar. Lo que pasa es que nadie quiere sumarse a un diálogo de sordos, porque eso es lo que hemos tenido en el pasado. Somos incapaces nosotros los hondureños de tener un diálogo como hemos platicado esta mañana y ponernos de acuerdo, porque yo leía ya días un editorial del ingeniero Flores que hablaba que solo faltaba que pusiéramos un presidente extranjero. Con todo respeto, y le agradecemos a todas las personas, como lo decía Edgardo hace un momento, agradecemos a la comunidad internacional que nos ayuda a uno de los países más pobres del mundo. Agradecemos todo el apoyo que recibimos. Pero ahora vienen cuatro señores más extranjeros al diálogo. Ayer escuchaba a don Picho Larash, expresidente del COEP, decir la verdad que ellos ojalá que no vengan con ningún tipo de compromiso, pero vienen 4 más personas de otros países a buscar el diálogo en Honduras. ¿Cuántos vamos a tener ya? O sea, entre nosotros no nos entendemos. Sigue viniendo gente del extranjero. Sí, a mí me parece. A ponernos de acuerdo, pues. Sí. No, a mí me parece, digamos, ¿sabes cómo es? Como el niño que lo sobreprotegemos, ¿verdad? Que no permitimos que dé un paso, sino que lo queremos andar chineando, le damos todo en la boca y que no dejamos que ese niño se desarrolle solo. Así veo yo la problemática y la sociedad hondureña. O sea, esa sobreprotección que tiene que venir alguien de afuera a llevarnos de la mano. Yo creo que debemos de romper ya con eso. Y claro, aquí tiene mucho que ver lo que acaba de decir Hermilo, un diálogo de sordos, un diálogo acomodado a mis propósitos. Ahí definitivamente, porque aquí en esta mesa estamos dialogando entre amigos, que nos respetamos, que no tenemos agendas ocultas. Y así debería de ser un diálogo nacional. Pero claro, como no es así, entonces hay fuerzas que se excluyen, como el caso de Libre, hay otras como el Partido Liberal, que es Luis Zelaya, y Salvador Narrala, Partido en Formación, que están ahí, pero que se retiran y que vuelven porque no confían. Entonces, a eso me refiero cuando he dicho reiteradamente, lo he dicho hoy, lo digo en HRN y lo digo en otros espacios,
Cuando digo, no podemos seguir gobernando como se ha gobernado hasta ahora. Entiendan, no podemos seguir gobernando como se ha gobernado hasta ahora. Y eso se aplica a muchos aspectos. Y ahí está el diálogo. Solo esto, Edgardo. Me escribe el abogado Oscar Melara y me dice, con tanto problema que plantean los invitados, concluyo que debemos cerrar un pacto político que nos traiga una nueva constitución política. Edgardo me criticó cuando hablemos de que se ocupaban reformas profundas y ya hoy está diciendo que se ocupa ese pacto político. No sé a qué se refiere. Yo estoy claro que se necesitan reformas, no me tiene que... O sea, es obvio que se necesitan reformas profundas, económicas, políticas y sociales en Honduras. O sea, lo he dicho desde que... Y la ventaja mía sobre mucha de la gente que escribe por WhatsApp es que yo escribo en el periódico. Lean mis artículos en el Heraldo. O sea, lean mis artículos, ahí está lo que yo opino, queda escrito. Lo que yo opino sobre la realidad nacional está en Diario El Heraldo. Entonces, definitivamente, fíjense que yo no creo en una nueva constitución. Yo creo que los problemas de Honduras no se resuelven con una... Estoy convencido que puede ser, si las fuerzas políticas quieren una nueva constitución, pues que la haga. Pero los problemas son problemas de gobernabilidad, son problemas de respeto a la institucionalidad, de respeto a las leyes, que se cumplan las leyes y que se respeten las instituciones. Eso, para hacer eso no se necesitan leyes. Honduras es el país que más leyes tiene en el mundo. En el mundo. Sí necesitamos un diálogo franco, sincero, un pacto de gobernabilidad. Ahí van reformas políticas electorales, ahí va el tema de la reelección, ahí va el dejar gobernar, hombre. Hay que dejar gobernar y respetar también el gobierno. Hay que dejar gobernar al gobierno y el gobierno debe respetar los actores políticos también. Entonces, Honduras necesita un pacto de gobernabilidad, definitivamente. Y creo que estos señores de Naciones Unidas que vienen pueden facilitar el diálogo, pero no ser mediadores. Facilitadores del diálogo, facilitadores del proceso. Este tema de Naciones Unidas, y lo dije al principio y lo repito, ya está rebasado. Ya está rebasado. Esto que se... ¿Qué están discutiendo? A la 15ª reunión es para darle fuerza a lo que está diciendo. Claro. Dijeron que se acabó el diálogo porque querían que el Partido Nacional... Sí, pero además ya está rebasado. ¿Qué es lo que está discutiendo ahí en Naciones Unidas? Reformas político-electorales. Y yo digo, el problema de Honduras no son solamente problemas político-electorales. Y el movimiento de los transportistas nos pone en evidencia que tenemos serios problemas fiscales, tenemos serios problemas en la economía, tenemos serios problemas sociales. No solamente es un problema de reformas político-electorales. Creo que ese diálogo de buena voluntad que está apoyando Naciones Unidas debe convertirse en un diálogo integral, de donde parta un pacto de gobernabilidad o un pacto político, si ustedes lo quieren llamar así, y un pacto fiscal. Hay que reconvertir ese diálogo de Naciones Unidas ya no solamente un diálogo político-electoral, que está estancado también, vamos a decir, ¿verdad? Que está totalmente estancado y que no progresa. 25 de julio, y aparte de ese diálogo político-electoral, no se ponen de acuerdo, va a terminar el año y no van a haber reformas electorales para las próximas elecciones. Entonces, aquí estamos en una situación muy difícil. El gobierno quiere seguir haciendo las cosas como siempre, la oposición también quiere seguir haciendo una oposición destructiva como siempre, y entonces no hay ese punto de encuentro. Pero la realidad está ahí afuera, es una realidad terrible, es una situación económica y social cada vez más convulsa, y que es como ese gran incendio que hubo ayer y antier en Grecia, ¿verdad? Un gran incendio que nos va a arrasar a todos. Siempre es un gusto que se haga. Igualmente, gracias. Bien, cerramos con don Hermilo Soto, sus conclusiones. Bueno, mire, sobre este tema que plantea Edgardo, yo no creo que nosotros lo que necesitamos es un pacto de gobernabilidad. Ahí yo discrepo de Edgardo. Yo creo que nosotros lo que necesitamos es un pacto, si se le quiere llamar así, de transformación democrática. Porque una gobernabilidad, ¿a beneficio de quién? A beneficio de los grupos históricamente privilegiados. Yo creo que nosotros no debemos asustarnos
que aquí queremos crear el caos, la anarquía. No. Si realmente quienes históricamente han planteado los cambios en las sociedades han estado en contra o lo han hecho en contra de los sistemas jurídicos institucionales, porque se han definido esto para mantener el statu quo, el aparato de dominación. Entonces, miren, en América Latina, en América del Sur, en el reciente pasado se tumbaron varios gobiernos. Y a cuenta, ¿por qué no la sociedad, si es necesario tumbar un gobierno para impulsar transformaciones democráticas, es totalmente legítimo? Realmente una gobernabilidad que beneficia solo a grupos históricamente privilegiados, yo creo que la ciudadanía no puede apostar a eso, no puede comprometerse con eso, ni puede tener motivación para hacerlo. A mí me parece que un pacto de transformación democrática, donde hay que transformar la economía, hay que transformar la política, hay que reconstruir la institucionalidad, hay que recuperar los bienes naturales del país para beneficio de la ciudadanía, yo creo que eso sí tiene sentido. Y ahí yo creo que en ese proceso de transformación democrática, yo por lo menos abogo por un planteamiento de inclusión. Yo creo que necesitamos incluir a los excluidos, que son la gran mayoría, que no se sienten representados, que no caben en este país, que por eso tienen que irse por la ruta migratoria, pero sin excluir a los incluidos, porque tampoco se trata de que el día de mañana los que tienen el poder se van. Lo que pasa es que no pueden seguir haciendo usufructo del poder para su beneficio. No pueden ver el poder y el Estado como su hacienda particular. A esa persona que le escribió a Edgardo con su problema de pobreza, de carencia, ese dinero son los que se robaron, esos que ahorita están en el Congreso Nacional. Las medicinas que hacían falta en esos hospitales, los cuadernos que hacen falta en las escuelas, son los que se iban a comprar con el dinero que se han robado esos flamantes diputados que hoy están en la Corte Suprema de Justicia, y que creo que es totalmente legítimo que la sociedad hondureña desee verlos en la cárcel. Es tiempo ya de que se comience una cruzada de adecentar este país, de combatir la corrupción de fondo. Y Edgardo, Raúl, no le tengamos miedo a estos planteamientos transformadores que no son satánicos ni de una izquierda destructiva, sino que de una ciudadanía que lucha por ser incluida porque quiere tener mejores condiciones de vida. Así es de que abrámonos a lo nuevo y no le tengamos miedo a lo nuevo. Cuando el pueblo se le da participación, el pueblo es sabio y realmente tiene la capacidad y la experiencia de impulsar las transformaciones democráticas para beneficio de todos y todas. Gracias, Raúl. Buen día. Por su contribución esta mañana. Gracias a ustedes. Ojalá que el odio, el rencor, las divisiones las vayamos superando y busquemos un mejor futuro para el país, un mejor futuro para todos. Que Honduras mejore. Eso es lo que necesitamos. Que nos dividamos entre nosotros, que nos peleemos, que unos odien a los otros. Eso no nos conviene. Eso nos lleve a caos. Ahí está lo de Nicaragua, ahí cerquita. Hace 3 meses los empresarios decían, hay que irse a Nicaragua, hay que irse a invertir a Nicaragua. Y ahí ven lo que pasa ahora en Nicaragua. Eso no le ha pasado, gracias a Dios, a Honduras. Y Dios primero nunca llegue que los sectores de poder, los sectores políticos se pongan de acuerdo para el beneficio del país. Antes de retirarnos, quiero saludar a los camarógrafos de Honduras, a todos los compañeros camarógrafos. Hoy 25 de julio es el Día de los Camarógrafos, que diariamente hacen un enorme trabajo. Para el caso Engel Padilla, que fue agredido por la policía antier. Nosotros lo denunciamos y ya alguna gente me estaba diciendo que no lo denunciábamos. Aquí hemos dicho, y han venido los representantes de Libertad Refundación a decir cuántas personas creen ellos que están detenidos y cuántas personas creen que han sido asesinados. Aquí un espacio donde damos oportunidad a todos los sectores porque creo que así se debe manejar un medio de comunicación. El compañero Engel Padilla, a él felicitaciones, a todos los compañeros camarógrafos del canal, de todos los demás canales en el interior del país, a los que ejercen el periodismo como camarógrafos, les envío un abrazo sincero y que la pasen bien, que es una labor loable, una labor grande la que hacen los camarógrafos del país. A todos que tengan
Felicidades. Gracias por seguir con nosotros en Canal 11. Que estén bien. Buenos días.